Ok, en algunos de los videos anteriores les enseñé cómo ponía yo esta tira de luz LED al frente del carro. Ahora compré uno igual, pero roja. Es una prende rojo y les voy a decir en dónde lo vamos a poner. La idea es que quede en allí, entre un faro y otro. Lo vamos a poner aquí. Ok, y vamos a ver cómo se ve. Tenemos que encontrar a qué fusible lo vamos a conectar para que en las noches que prenden los faros rojos se alcance a ver también ahí la tira roja. Estoy buscando que las luces prendan, que la barra de LED prenda cuando se prenden los cuartos, no cuando prenden los altos, el freno, sino con la lucecita roja que todo el tiempo está prendida. Con esa quiero que prenda la luz roja. Entonces para eso ya estuvimos buscando en la caja de fusibles de abajo del tablero y ya encontramos, utilizando un tester, probando cada uno de los fusibles, ya encontramos un fusible que nos sirve para ese caso, pero tiene un amperaje muy ligero y no alcanza a prender las luces. Entonces, por eso hemos decidido mejor conectarlo al mismo foco de atrás. Vamos a quitar esto y el mismo cable que prende el foquito que siempre está prendido, a ese es al que vamos a conectar la barra. Ok, esta lo vamos a pegar a la parte de arriba del, del cofre, por todo esto, hasta donde llegue, o aquí lo escondemos, muy probablemente. Ok, va a ir pegado así, para que cuando cierre, pose aquí. Se podría pegar aquí, pero los tornillos no lo van a dejar y no se va a ver bien. Ok, ahora para hacer eso, el cable, aquel cable lo vamos a conectar a una luz de aquí. Vamos a quitar el faro para conectar el cable directo aquí, para que cuando se prendan los cuartos, se prenda eso de rojo. Yo no quiero que se prenda con el stop, con el freno. Quiero que esté siempre prendido, porque como se mueven las luces un rato al principio, que cuando prenden, no quiero que estén moviéndose. Ok, entonces ahorita lo que estamos haciendo es que estamos quitándole el faro, la carcasa, se quitan este tornillo y este tornillo de la carcasa y se empuja hacia afuera el faro. A ver, empuja. Si el faro tiene mucho tiempo de estar puesto, va a ser un poco complicado, hay que jalarle fuerte. Pero habiendo quitado esos dos tornillos, ya nada más es a presión que debe de salir el faro. Realmente salió jalándole fuerte. Y esas cosas que estaban atorándose son estas chiquitas que entran en este agujero. ¿Okay? Son de metal, entonces pues se pueden jalar fuerte. Ahí está el otro y el otro. ¿Okay? Este carro tiene varios focos atrás y al que queremos conectar es al chiquito lateral, a este. En el peor de los casos le cortamos y le unimos. Vamos a ver ahorita cómo podemos conectar aquí. Ok, ya le quitamos el foquito. Y hay dos opciones. La opción fácil es ponerle el cable aquí, dobladito, y lo meten con todo y cable. Esa es una. La otra es pelarle, cortarle y conectar aquí. Esa es la otra opción. Vamos a intentar ahorita la más simple, que es metiéndolo por aquí y a ver si funciona. Ok, entonces le pusimos de un lado y del otro el cablecito rojo y negro y se mete al socket. Lo intentamos de un lado y no funcionó, entonces le dimos la vuelta. Ajá. Y ahora lo probamos. Prende el foco
Y también prende la tira, a ver, va otra vez. Ahí está apagado. Y se prende. Muy bien. Ya acomodamos la cinta donde va a ir. Tenemos que medir dónde es el centro, porque la luz empieza del centro y se hace así cuando se mueve. Y limpiar esto muy bien, porque es donde va a ir pegada la tira. Entonces limpiamos súper bien. Todavía no hemos puesto el foco aquí. Queremos primero pegar la luz para estar seguros que va a caber. Ok, va a ir así. Entonces lo que tienen que hacer es doblar las luces para medir dónde es la mitad y marcarle con un plumón exactamente la mitad, porque ahí es donde van a empezar a pegar a la mitad del carro también, donde van a empezar a pegar hacia un lado y hacia el otro. Le tiene que cortar con un poquito con alguna navajita para empezar a pegar del centro hacia afuera, ok, para que quede bien centradito. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir pegando abajo de esto. Ok, aquí podemos ver una vista lateral y empezamos a pegar del centro hacia afuera. Ok, mi hijo empezó hacia allá, yo empecé hacia acá, y por esta vista lateral es más fácil ir acomodando, ¿ven? Le van quitando el rojo y le van alineando para que quede bien pegadita. Se fijan, desde allá ya viene, y así es como le estamos haciendo. Muy bien, y va a llegar hasta acá y luego aquí lo vamos a esconder. Ya terminamos de pegar, ya está pegado todo hacia allá, y de hecho ahorita está prendida, por eso se ve el reflejo aquí. Como pueden ver, está prendida. A ver si rele. Sí. Sí. Y miren, ahí se ven, ahí pueden darse una idea más o menos cómo se va a ver. Pero aquí volvemos al problema, que de este lado la cajuela está más alta que de este lado, se ve más chiquita. Obviamente de día no se va a ver, pero de noche se va a conectar esta luz roja a través del LED con esta otra. Entonces vamos a tratar de ajustar la cajuela para poderla levantar un poquito más de este lado. Y eso lo vamos a hacer con estos tornillos de aquí. Vamos a aflojar un poco y vamos a tratar de levantar este lado. 1 milímetro, algo así. Ok, ya para acabar, pasé ahí se ve bien. Este cable, ya nada más le puse un poco de duct tape. Y por atrás de la misma luz, le escondo. Y para que haga este brinco de acá hacia acá, a ver, eso. Para que haga ese brinco de aquí a acá, le voy a poner un pedacito de manguera. Entra y se viene para acá, para el foco que ya pusimos. Ok. Entonces ahí quedó. Sale del foco, se viene por atrás para esconder y llega hasta acá. Ok, pues ya quedó. Le pusimos su cubierta que viene desde acá arriba y se escondió por atrás el cable, y aquí empieza. Ok. Les muestro escenas con la oscuridad para ver qué tal quedó.